de las cosas que se han hecho bien, me parece, en el Ministerio de Salud de la provincia es visibilizar los problemas. Porque siempre, viste, tenés el problema de funcionarios que cuidan su lugar, no cuentan las cosas. Y una de las cosas que ha impulsado Montero es visibilizar lo que pasa. Lo hicieron con los suicidios, lo hicieron con el problema con la provisión de los remedios de alto precio, de alto valor, y lo hicieron también con, bueno, hubo también una investigación muy profunda de Karina Escandura con el problema de los chiquitos que ya nacen con problemas de drogas por adicciones, especialmente de la madre. Está en línea Natalia Curtis, que es directora de Maternidad e Infancias de Mendoza. ¿Qué tal, Natalia? Buen día, Ricardo Montacuto y Pablo Gerardi de este lado. ¿Cómo va todo? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Todo muy bien. ¿Con qué se encuentran en las maternidades, Natalia? Mira, nosotros ya, como recién escuchaba que decían, nosotros ya pusimos y expusimos esta temática ya desde abril, mayo del año pasado, sí, sobre la presencia de tóxicos en los recién nacidos, para lo cual se implementó un plan de acompañamiento de todas estas mujeres embarazadas para mitigar las posibles consecuencias que pueda tener el recién nacido. Y no solamente el recién nacido, sino también esa mujer embarazada, que detrás de este consumo problemático también hay otras series de situaciones por las que atraviesa la mujer. Natalia, para ir por parte, pero para sí, dar la noción de lo que estamos hablando, ¿qué implica que una mamá gestante sea una adicta e incluso que consuma durante la gestación? Implica muchísimas cosas, implica riesgo tanto para ella como para su embarazo, como también para el recién nacido, y complicaciones en el recién nacido no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. ¿El bebé puede ser adicto luego? Un bebé que nace con tóxicos positivos es un bebé que puede tener un síndrome de abstinencia. Si nosotros decimos que puede tener un síndrome de abstinencia, es un niño o un adolescente que tiene más probabilidades de tener patologías de consumo durante su adolescencia, sí, claro. Ahora, Natalia, para tratar de ponerle magnitud al problema, ¿no? Por ejemplo, la maternidad del Lago, que es la más importante de la provincia, sí, la maternidad del Lago. Sí, sí. Cuando empiezan las madres a ir a los controles, ustedes detectan este problema porque han hecho, digamos, un programa voluntario para someterse a test y ver cómo va eso. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué orden de magnitud tiene esto de las N madres que van al Lago Maggiore? ¿En cuántos casos o en qué porcentaje de casos están encontrando tóxicos en los bebés antes o después del parto? Y después, ¿cómo les fue con ese programa voluntario de detección de estas adicciones? A ver, vamos por parte. Hay dos líneas. Por un lado, todo lo que es la detección voluntaria se hace en todos los centros de salud de atención primaria, que es donde se hacen los controles prenatales. En los hospitales, a raíz de esto, que ya nosotros lo expusimos el año pasado, se sacó una resolución en donde toda aquella mujer embarazada que ingresaba a una internación en la maternidad de cualquier hospital de la provincia, se hace el dosaje de tóxicos para esa mamá. ¿A los efectos de qué? De contener esa paciente en un equipo interdisciplinario que no solamente es el equipo de alto riesgo obstétrico, sino también el servicio social, servicio de salud mental, para acompañar hasta la finalización del embarazo. En los centros de atención primaria, sí, existe lo que hemos creado, un botón de alerta que se llama, en donde cuando yo estoy viendo una paciente embarazada y veo ciertos indicadores, entre ellos el consumo de sustancias, se activa a través de la historia clínica digital, se activa ese botón
que impacta en un grupo de Telegram donde está la dirección de maternidad, y nosotros salimos a buscar esa paciente, pero no con un objetivo punitivo o de acusatorio, no, sino que nuestro objetivo es ir buscar a la paciente, ver cuál es la problemática que tiene, continuar sus controles en los centros de salud o en el nivel de complejidad que requiera ese embarazo, y acompañar también a la familia. Son una especie de socorristas vitales. Increíble, ¿no? No los llamaría como socorristas, sino que es nuestra función como equipo de salud, que tenemos que hacerlo en el acompañamiento para mitigarlo. No solamente nosotros trabajamos en este equipo, sino también los agentes sanitarios, que son fundamentales también en territorio, porque conocen la realidad de su población, y ellos nos ayudan muchísimo a nosotros en captar a esos pacientes. Recordemos también que una paciente con situaciones de consumo problemático, hay otras situaciones de vulnerabilidad también que la suele atravesar. Claro. Entonces, intentamos nosotros captar a esa paciente, que no se nos vaya del equipo de salud, y a su vez también cuidando y bregando por los derechos de ese niño por nacer, ¿no? ¿Cuántas pacientes en esa situación tienen, o cuántas atienden, no sé, al año? Mira, hoy por hoy tenemos una ocupación de la neonatología, de las unidades de neonatología, aproximadamente, al dato de ayer, te podría decir que es entre un 10 y un 11%. ¿Qué quiere decir eso? Que del total de recién nacidos que han ingresado a la neonatología, en función de todas las unidades que hay en la provincia, tenemos un 11% que ha ingresado por tóxicos positivos. ¿Por qué digo que han ingresado? ¿Por qué digo que han ingresado? Porque cuando, al hacer el dosaje de tóxicos a toda mamá que ingresa a la maternidad, se infiere que ese bebé va a ser positivo y que lo tiene. Entonces ingresa a la neonatología porque hay que tener un cuidado extremo, porque debe estar por protocolo establecido entre 5 y 7 días internados, porque es el tiempo en que puede aparecer el síndrome de abstinencia, en donde se lo controla para evitar un riesgo mayor. A ver, por ejemplo, Natalia, disculpe que la interrumpa, pero quiero ir a preguntarle casos concretos para ver si podemos sacarle dudas a la gente. Una madre que fuma marihuana, por ejemplo, ¿qué le puede pasar al bebé? Cualquier sustancia que no sea permitida va a afectar al bebé en todo. A ver, no solamente al bebé, sino que a la mamá también la puede afectar. Todo dependerá del trimestre, de la edad gestacional que tenga ese embarazo. Si yo me voy tempranamente, puede producir amenaza de aborto, abortos espontáneos, amenaza de parto pretérmino, lo cual lleva, por ejemplo, a un nacimiento de un niño prematuro. La prematurez extrema expone al mayor riesgo de muerte de ese recién nacido, y a largo plazo puede producir trastornos en el desarrollo de su bebé. Es decir, después cuando ingresan a la edad escolar son niños que tienen dificultades en su lectura, aprendizaje en cuanto a las matemáticas. Hay un montón. Y con las drogas sociales, ¿qué pasa con una madre que fuma tabaco? ¿Y el bebé? Toda sustancia, el tabaco también, es más, hay estudios que demuestran que una mujer fumadora de tabaco, su hijo tiene un menor coeficiente intelectual que una madre que no fuma tabaco. Cualquier sustancia, no solamente estamos hablando de cocaína, marihuana, benzodiazepinas, sino que también hablamos de tabaco y hablamos de alcohol. No se puede consumir durante el embarazo. Primero, porque no hay una dosis que yo diga esto no le va a hacer nada y esto sí le va a hacer. No existe. O sea, eso. Una copa de vino social no sabes cómo le afecta. Exactamente, no lo debería tomar. Claro. Porque Natalia. aparte, perdón que interrumpa, Sí. aparte el síndrome alcohólico fetal también se puede presentar y es mucho más difícil de diagnosticar en un primer instancia, ¿sí? Porque no tenés el alcohol para dosarlo ahí inmediatamente, sino que son efectos que van produciendo. Claro. Y otra cosa que quiero también aclarar, que siempre hablamos de los problemas que puede tener el bebé cuando la madre consume, pero cuidado, porque ya hay estudios que hablan
que cuando el progenitor también consume, infiere en la epigenética de ese recién nacido. Ah, también. Ujú. Claro. Y claro. Natalia, usted nombró los chicos ingresados, los bebés ingresados del 10 al 11%. ¿El porcentaje en las mamás, antes que nazca el bebé, es similar o puede ser mayor el de las mamás que están gestando a los bebés que resultan? No, es similar, suele ser similar, porque no solamente nosotros abordamos desde el tema de la gestación, sino que también hay un acompañamiento y es dificultoso de que una mamá, cuando tiene una cierta conflictiva de consumo problemática, logre dejar de consumir. Por eso nosotros intentamos acompañarla permanentemente y hacer un seguimiento personalizado para ante cualquier situación, estar nosotros allí. Bien, de acuerdo, Natalia, muchas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Natalia Curtis, directora de Maternidad e Infancia de Mendoza. El 11% de los nacidos en el Lago Mayor tiene problemas tóxicos por sus progenitores. Resaltemos un datito, me parece importante, de servicio. Cualquier persona que tenga un consumo problemático, que quede embarazada o que tenga alguien al lado en su círculo, la doctora misma lo explicó, en cualquier centro de salud pueden disparar este programa. Y no es persecutorio. Van a tratar de abordar y acompañar a la madre para que eso salga lo mejor posible. Bien, de acuerdo. 8:40.